Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Hoy en este sábado la liturgia de la palabra nos revela sobre una experiencia, o más que una experiencia, una persona muy importante dentro de la vida de la iglesia en general, como de cada uno de nosotros en particular, como lo es la presencia y acción del Espíritu Santo dentro de nuestra vida cristiana. Ya justamente, de hecho, la Biblia nos da pues referencias de Jesús diciéndole a sus apóstoles, les conviene que yo me vaya para que pueda venir el Paráclito. En el momento que yo me vaya, Él vendrá. Ok, partimos del entendido de que Jesús en ese momento habla de su presencia física, su presencia como persona, que evidentemente pues es palpable y real en la Eucaristía, pero es ese Jesús caminando con sus discípulos, caminando con su pueblo. Entonces dice Jesús que nos conviene que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo. ¿Qué tan importante puede ser el Espíritu Santo o qué tanta revelación nos da Jesús en esta frase? Que al final Él decide irse para que venga el Espíritu Santo. Y es que verdaderamente la obra de salvación se consolida justamente en la tercera persona divina, que claramente para nosotros es un poquito difícil de comprender, máxime porque la primera o la única noción que tenemos del Espíritu Santo, que no es una noción que esté equivocada, claramente es un signo bíblico, pero como diferencia del Padre, que es, pues, lo representamos como como ese Señor de barba blanca, ese Señor que nos revela cercanía y ternura, o a Cristo que verdaderamente pues tomó nuestra posición humana. A veces limitamos el Espíritu Santo como a esa señal o a ese signo de una paloma, y pues por ahí nos entra tal vez un poquito, tiene un mayor valor el ver tal vez el icono de la Santísima Trinidad de Ruflev, que son, digámosle, tres personas, tres seres antropomorfos, aunque el Espíritu y el Padre son seres espirituales, espíritus perfectos, pero el ver al Espíritu Santo como esa cercanía a veces se vuelve un poquito complicada. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo es el que consolida la obra de salvación querida por el Padre, realizada por el Hijo en su entrega, pero el Espíritu Santo, recibido desde el bautismo, es aquel que consolida esa acción santificando a cada uno de nosotros e incorporándonos de manera particular y especial dentro del cuerpo místico de la iglesia, perdón, de Cristo, que es justamente la iglesia. Ahí es donde entra justamente ese valor del Espíritu Santo. Y ahí, al comprender esto, tal vez no nos deja tan atónitos la frase específica que Jesús pues dice en este Evangelio de Lucas, que es el siguiente. Todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Vean qué interesante, Jesús inclusive dice que se le puede ofender a él, entre comillas, que hay posibilidad del perdón, pero blasfemar contra el Espíritu Santo, negar la acción del Espíritu Santo, alejarse de la fuerza del Espíritu Santo, no tendrá ningún perdón, ni en esta tierra ni en el cielo. Y es que al final eso es lo que pone en relieve el pecado del Espíritu contra el Espíritu Santo, el único pecado que verdaderamente no tiene perdón. Y es que ¿por qué este pecado no tiene perdón? Es la pregunta que tal vez muchas veces nos formulamos. Y bueno, sin entrar en mucho pues contexto teológico y demás, te lo voy a explicar, intentar explicar de una manera muy sencilla. En el momento que negamos al Espíritu Santo, negamos toda acción de gracia de Dios que venga a nosotros. Me explico de otra manera. Por ejemplo, por a través de qué medio o quién hace posible que lo que era antes pan ya no sea pan, sino el cuerpo de Cristo, y lo que era vino ya no sea vino, sino sea justamente la sangre de Cristo. Recordemos en la Eucaristía que el sacerdote hace lo que llamamos una epíclesis, que es una invocación al Espíritu Santo. Entonces, es por la fuerza del Espíritu Santo que lo que es pan ya no es pan, lo que es sino carne, lo que es vino ya no es vino, sea sangre. Entonces, si negamos al Espíritu Santo, de prima instancia estamos negando que se pueda dar el milagro eucarístico.
Cuando recibimos la absolución de los pecados en el sacramento de la reconciliación, sabemos que no es el sacerdote el que perdona los pecados, sino Dios Padre, que por la acción del Espíritu Santo le da en ese momento al sacerdote la posibilidad y la capacidad de, en nombre de Dios, perdonar nuestros pecados. Pero si no lo vemos a la luz del Espíritu Santo, si negamos la acción del Espíritu Santo, pues nunca vamos a sentirnos verdaderamente perdonados. De ahí que es importante siempre entender que todo lo que se mueve en la iglesia, a pesar de que tal vez en muchos casos puede utilizar pues cosas materiales muy conocidas por nosotros, al final es una acción del Espíritu Santo, una acción sobrenatural. Entonces recordemos una de las tantas, pues, ¿cómo se llama? Conceptos o relaciones que sean los sacramentos, que son acciones naturales que nos revelan, pues, realidades sobrenaturales. Y cuando digo sobrenaturales no estoy hablando justamente de lo que es la parapsicología o el tema con fantasmas y demás, sino cosas que sobresalen nuestra naturaleza humana y son justamente la gracia santificante de Dios. Entonces, por eso es donde es necesario entender por qué el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable, porque empezando por la negación del Espíritu Santo, ya estamos negando la capacidad de que nuestros pecados puedan ser perdonados. Entonces ya ahí bloqueamos cualquier acción que pueda realizar la gracia de Dios en nuestra vida. Y hay otro tema importante en función del Espíritu Santo, que es negar al Espíritu Santo nos conduce a negar la verdad que es solo una, la verdad que fue enseñada por Dios. Y es que ahí entramos en esa otra situación. El negar la verdad nos lleva a escuchar las verdades que vienen de afuera, las verdades que nos quieren vender como tal, pero que no lo son. Esas verdades que vienen de las ideologías, que vienen de todo ese montón de grupos que quieren negar inclusive la acción de Dios y la presencia de Dios en nuestra sociedad, que quieren sacar a Dios de nuestra constitución política, que quieren sacar a Dios de nuestras escuelas, que quieren sacar a Dios de nuestros centros de trabajo, que quieren sacar a Dios de toda realidad del ser humano. Y es que ahí es donde empiezan entonces a haber esos ataques contra la familia, esos ataques contra la vida humana, tanto de aquel que está por nacer como de aquel que está pues con una enfermedad terminal, aquella realidad que nos niega sobre la dignidad de y complementariedad del hombre y la mujer en el sacramento del matrimonio, aquella dignidad de aquellos trabajadores que porque a veces son explotados y señalados, pero también tienen derechos y también tienen pues justamente dignidad de seres humanos por la cual hay que luchar. Todas y cada una de esas circunstancias son negadas en la verdad de Dios, que es la que se nos quiere revelar. Y, ojo con esto, la verdad siempre será una, aunque muy pocos la crean. Y tampoco una verdad no la hace que la crea la mayoría. Por eso es importante dejarnos mover por el Espíritu Santo, que nos revele la intención de Dios y podamos caminar en lo que es una verdadera vida espiritual, que es el tema. Ahorita nos habla mucho del tema de la espiritualidad. Todas las religiones tienen su espiritualidad, inclusive la vida del ser humano. Hay gente que no tiene religión como tal, pero cree que hay una esencia espiritual. Y pues van al yoga, van al reiki, usan lo que son pues piedras, temas de energía y demás, pues una realidad completamente extrahumana, por decirlo de alguna manera. Pero dentro de la vida cristiana, la espiritualidad solo puede ser movida por la gracia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Esa persona que se encargó de levantar a Cristo de la muerte, como nos indica San Pablo en pues, la carta a los Efesios, que justamente hoy también se nos lee, y en la cual podemos encontrar nosotros también la esperanza de nuestro llamado. Que ser cristiano es difícil en esta época, claro que lo es muy complicado, pero si podemos darnos cuenta y entender que el Espíritu Santo, que es esa fuerza del Espíritu Santo la que levantó a Cristo del sepulcro, ¿qué no puede darnos fuerza a nosotros para enfrentar cada una de las circunstancias y vicisitudes que puede ofrecernos nuestra vida? Y esto es importante, entender esto y ver cómo el Espíritu Santo de manera extraordinaria puede actuar en nuestra vida. Y es justamente la respuesta a esa pequeña pregunta que
o mejor dicho, es la acción del Espíritu Santo, su presencia en nuestra vida, la fuerza que nos da, la que justifica de cierto punto la pregunta que realiza hoy el salmista, que dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él se preocupe. Dios se preocupa por nosotros y quiere que tengamos una vida en plenitud, pero esa plenitud solo podemos conseguirla si nos dejamos mover por el Espíritu Santo. Pero realmente se convierte en ese gran desconocido que nosotros nos hemos olvidado de invocar, que tal vez únicamente aparece cuando pues hacemos la bendición o nos persignamos y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que tal vez se ha convertido en un extraño dentro de nuestra vida. Bueno, pues es tiempo necesario de volver a invocar la gracia del Espíritu Santo para que actúe en nuestra vida, para que, como decía San Pablo a los Gálatas, no solamente se trata de que si vivimos según el Espíritu, que nos comportemos según el Espíritu, que manifestemos en nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestra cercanía al prójimo, con nuestro testimonio, que verdaderamente el Espíritu Santo vive en nosotros. Porque al final, como decía Santiago, la fe se revela en las obras y es el Espíritu Santo el que nos impulsa. Entonces, aquí es donde entra lo que es la verdadera intención y el sentido de que el Espíritu Santo actúe en nosotros y dejarnos mover por Él. No se trata, poniendo un ejemplo jocoso o que es muy práctico, de la del estudiante que en ese aspecto espera sentarse ante la prueba sin estudiar nada, sin haber tocado el libro y que el Espíritu Santo le dicte las respuestas. Ilumíname, Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo nos dará las herramientas para que con nuestra acción y nuestro trabajo cotidiano podamos nosotros también a dar frutos. Él nos dará el don de la inteligencia, nos dará el don de la ciencia para poder responder correctamente. Pero también es importante que nosotros pongamos nuestra parte. O cuando tengamos una decisión difícil que tomar, el Espíritu Santo vendrá en el don del discernimiento. Pero también es necesario que nosotros respondamos con obediencia a ese discernimiento, porque a veces ese discernir nos puede llevar a hacer cosas contrarias a las que nosotros queremos. Tal vez yo quiero estar con una persona, pero mi discernimiento espiritual me dice que me va a hacer daño, que me va a alejar de Dios. Y entonces yo tengo que ser obediente a ese discernimiento. Y así muchos casos donde es necesario que aprendamos a ser dóciles a la voz del Espíritu Santo y movernos según su gracia. Entonces, es necesario que pidamos al Señor la gracia de dejarnos envolver por el Espíritu Santo, que ese regalo que se nos dio del bautismo, que es esa esencia santa de la gracia de Dios que nos conduce en la santidad, es necesario que permitamos que actúe en nosotros. Pedirle la luz en los momentos de prueba, que sea alguien que sea constante. Ilumíname, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, ¿qué debo hacer, Espíritu Santo? Llamarlo constantemente y a ir creando esa relación y ese vínculo, porque Él está ahí. Simplemente se trata de que nosotros nos abramos a su acción. Y bueno, de esa manera poder decir, como decía el salmista, qué admirable, Señor, es tu poder, ese poder del Espíritu Santo que actúa en nuestra condición, que actúa en nuestra cotidianidad y que actúa en nuestra vida. Que no seamos nunca sordos a la voz del Espíritu Santo, más bien todo lo contrario. Digamos como esa bella oración que se llama la secuencia, ven Espíritu Santo a los corazones de tus fieles y infunde en ellos el fuego de tu amor. Feliz sábado, que Dios te bendiga.